Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Ocho de la mañana con 34 minutos a través de Radio Cuantiana 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. El tema del eSport se ha convertido en un tema de referencia sobre la corrupción en la República del Ecuador. Generalmente se tiene la idea, Lorena, de que los organismos de Fuerzas Armadas, de policía, son los menos proclives, ¿verdad?, a verse afectados por estos temas. Pero cuando se realiza una especie de alianza de la delincuencia, de cuello y corbata, qué difícil que es ir encontrando el camino adecuado, las rutas, porque cada puerta que se toca se encuentra que hay una barrera de acero que intentan imponer grupos poderosísimos, que son los únicos que se atreven a hacer estos asaltos multimillonarios, porque tienen acceso a todas las estructuras del Estado, de las instituciones, desde Contraloría, Procuraduría, desde Fiscalía, juzgados, bolsas de valores, bancos centrales. Todo este escenario está alrededor del eSport. Esto es como para escribir un libro, y ojalá lo haga el coronel Renato González, porque esta experiencia que está viviendo desnuda, Lorena, lo que es la corrupción en cuerpo y alma, de los más altos niveles hacia abajo en la República del Ecuador. Vamos a darle el buenos días al coronel Renato González, un poco para conocer respecto a cómo avanzan las investigaciones, primero de la plata que desapareció del eSport y también sobre un tema importante, es que la Contraloría no audita las cuentas del eSport desde el año 2006. ¿Por qué razones no las audita? Muy buenos días, coronel Renato González. Bienvenido, coronel. Buenos días, Lorena, Emilio, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos ven a nivel nacional e internacional. En primer lugar, muy clara la introducción realizada por Emilio, una precisión nada más del perjuicio causado al eSport, asciende casi a 950 millones de dólares, de los cuales hemos podido recuperar apenas 25 millones de dólares en estos últimos meses de gestión. El tema de la Contraloría pasa por lo siguiente. El eSport mes a mes realiza los estados financieros, que es una radiografía contable de cómo se encuentra la institución y lo remite al órgano de control, que es la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, lo saludable y lo recomendable es que estos estados financieros también sean auditados por una institución externa a efectos de verificar que esa información tenga la certeza que corresponde. En ese sentido, estos estados financieros habían sido auditados hasta el año 2016, pero desde el año 2017 no se ha realizado esta gestión administrativa financiera que es imprescindible para tener mayor tranquilidad. En diciembre del 2020, la entonces administración del eSport solicita a la Contraloría General del Estado que se realice esta auditoría y recibe una negativa de por medio. En los meses posteriores y sobre todo desde que me hice cargo de la administración del eSport, hemos gestionado con la actual administración, y aquí yo tengo que resaltar la diferencia entre responsabilidades institucionales y responsabilidades de administraciones. De ninguna manera yo puedo responsabilizarle al doctor Carlos Riofrío, que es el actual Contralor General del Estado encargado, de la negligencia y de la administración interiores. Lo que estamos solicitando en este momento es lo siguiente. Ante la disposición de la Superintendencia de Bancos de que se auditen estos estados financieros que están relegados por varios años, la Contraloría nos respondió que no tienen el recurso humano suficiente y dentro de su ley les faculta realizar la contratación de una empresa de terceros. El inconveniente es que nos piden la certificación presupuestaria a nosotros, cuando anualmente el eSport ya aporta $500,000 para el presupuesto de la Contraloría General del Estado a través del denominado 5 por 1000. Ya no existe con ese nombre, pero sigue siendo el mismo rubro. Y además $200,000 a la Superintendencia de Bancos. Entonces, sumarle a estos $700,000 que pagamos para los organismos de control, $200,000 para una auditoría de estados financieros, consideramos que no está bien y que lo adecuado sería que estos $200,000 que se cancele a una empresa, porque no nos parece mala la idea que, por ejemplo, una firma del prestigio de Deloitte & Touche o de Pricewaterhouse nos auditen nuestros estados financieros, con más razón por la situación actual del eSport, pero que esos $200,000 que los podemos cancelar tranquilamente, se nos permita descontar del aporte anual. Me parece que es algo lógico, al menos lo más razonable que nosotros podemos plantear, y ahí radica este inconveniente que
Ojalá exista la sensibilidad en la Contraloría General del Estado para subsanarlo de la mejor manera posible. Estamos dialogando con el coronel de Estado Mayor de la Policía, Renato González, director del ISPOL. Coronel, ¿cómo afecta a la institución, al ISPOL, el no haber tenido cuentas auditadas durante tanto tiempo, para no haber conocido los registros de cómo tener un informe claro de una institución que permita revisar cómo se iba avanzando, ¿verdad?, en el manejo de los recursos de una institución? Y gracias por la aclaración, son 950.000 millones de dólares. 950 millones, 950 millones. 950 millones. Gracias, coronel. 950 millones. ¿Cómo llegó a ser tan abultada esta cifra que al final llega casi ya a los 1.000 millones de dólares, sería, ¿verdad? Así es. ¿Cómo afectó el no tener auditadas las cuentas durante tanto tiempo, coronel? Lo que pasa es que mientras no se audite, eso se constituye en una caja de Pandora. Podríamos descubrirnos que capaz que el atraco es mucho más grave, de esta magnitud de 950 millones de dólares. Por eso es que lo recomendable en cualquier institución financiera, en cualquier empresa, en cualquier organización, es tener sus estados financieros, pero auditados por una empresa externa. Aspiramos que en los próximos meses podamos realizar esa acción y tengamos la tranquilidad de, ya auditados los estados financieros, saber la real afectación que ha sufrido el patrimonio del ISPOL, porque recordemos que de los 1.550 millones de dólares que era el patrimonio del ISPOL, esta afectación de casi 950 se acerca al 60% del capital. Si sería una empresa el ISPOL, técnicamente estaría quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que acumula mes a mes capitales producto de los aportes patronales y personales, y en ese sentido yo debo reconocer la sensibilidad que ha existido del gobierno nacional y sobre todo del señor presidente Guillermo Lasso y el ex ministro de Economía y Finanzas, del doctor Simón Cueva, quien a través de transferencias oportunas han podido reducir una deuda que inicialmente era de 370 millones de dólares del Estado para con el ISPOL a actuales 120 millones de dólares, que nos parece un rubro sumamente manejable. Eso nos ha permitido, por ejemplo, retomar la concesión de créditos, no atrasarnos jamás en el pago de pensiones, al punto que hoy, que es 11 de agosto, vamos a cancelar ya el 14º de nuestros asegurados. Pero, sin embargo, si han existido afectaciones al seguro de enfermedad y maternidad, el sistema de salud policial se encuentra en precarias condiciones y una de las causas es la falta de transferencia de recursos del ISPOL a estas unidades médicas de la Policía Nacional. Coronel, si la policía, si esta auditoría se hubiese realizado, tal vez se hubiese podido evitar que desaparezcan 950 millones de las arcas de la policía. Indudablemente, Lorena, y ahí vemos lo que nosotros hemos manifestado siempre. El caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional y participación de los organismos de control directa. Si la superintendencia de bancos en su momento hubiera realizado un control estricto de las inversiones del ISPOL, capaz que la afectación inicial hubiera sido menor y se subsanaba en su debido momento. Y lo mismo ocurre con esto. Si la Contraloría General del Estado de esas administraciones del año 2017, 2018, auditaba los estados financieros, existía la posibilidad de que se percaten de lo que estaba sucediendo y se pueda subsanar y corregir a tiempo. Pero no existió eso. Lo que sí más bien se presentó es esta colusión, esta coordinación perfectamente sincronizada entre todos los estamentos para que miren a los costados y nadie diga absolutamente nada. Coronel, con esta experiencia que usted está viviendo en carne propia al estar al frente de un caso tan complejo, ¿cómo prevenir? ¿Cómo evitar? Aparte del tema de las auditorías, hay un escenario externo que usted seguramente, y más aún como miembro de la institución policial que es experta en investigación, debe ir descubriendo maraña y telaraña externa, porque generalmente cada gobierno cuando gana una presidencia, cada partido cuando gana una presidencia y se es gobierno ya, el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, nombra asesores o funcionarios y los ubica en los puntos claves, y estamos observando ahora un entramado de corrupción modernísima recién, de famosos asesores ad honorem, que son gente poderosísima, que con una llamada telefónica llama a un funcionario del Banco Central, llama al de superintendencia de bancos,
llama al juez, llama al fiscal y van creando una red que gira alrededor del poder que mantiene ese gobierno en esos instantes, sea cual fuera el gobierno. ¿Cómo se puede lograr ir creando un mecanismo de protección, defensa, coronel, para evitar que sea tan fácil para gente pudiente que tiene tanto poder e influencias y que se asocian como ad honorem y se introducen en gobiernos para delinquir de esta manera tan mordaz, tan hábil y no aparecer públicamente, sino como familias honorables? Pero resulta que detrás de ese membrete está una asociación ilícita que está degollando esta república, como se está viendo ahorita con el superintendente de banco, lo que está pasando. Coronel, adelante. Siempre habrán acciones endógenas y exógenas que realizar. En el caso ISPOL, ¿qué estamos haciendo casa adentro? Supervisando que se mejore, se potencie y se robustezca al gobierno corporativo. Es decir, gracias a la colaboración de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, a través de una gestión que la realizó el exministro de Economía, el doctor Simón Cueva, por disposición expresa del señor presidente Guillermo Lasso, se nos otorgó un crédito no reembolsable y un asesor afamado de Colombia, el ingeniero Rubén Darío Avendaño, ya nos está realizando el diagnóstico del gobierno corporativo y sobre todo nos va a dejar implementado uno más moderno, con controles horizontales y verticales que prevengan estos actos de corrupción a la interna. Adicionalmente, estamos implementando la norma ISO 27001 de seguridad en la información. Y el día de hoy, precisamente, tenemos la negociación con una consultora que nos va a implementar dos normas ISO fundamentales. La una, la 37001, que es antisobornos, que ya la tienen algunas instituciones públicas del país, y una que es novedosa, tiene apenas 1 año y medio de vigencia, que es la norma ISO 37301, más conocida como compliance, es decir, una normativa que nos garantice que se cumplan las debidas diligencias y todos aquellos controles casa adentro. Esos son acciones que se pueden realizar a la interna, pero a la externa también debemos ir como país a una acción moralizadora del mercado de valores. Varias veces con usted mismo, Emilio, lo hemos tratado. No es permisible que la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde sucedieron estos mega atracos, todavía siga funcionando como que nada ha pasado. Tendremos que revisar también la función del DCVALE, del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, y tener la creación, creería yo, por lo menos del Consejo Nacional de Valores, para que sea un organismo que supervise al mercado de valores en su conjunto. Y también ir hacia la institucionalización de los organismos de control, robustecerles, fortalecerles. Mire que están por crearse estos jueces anticorrupción. De nada nos va a servir si se crean estos juzgados anticorrupción, pero no se les da la fortaleza institucional, metodológica y de recursos que precisan. De lo contrario, serán 14 potenciales jueces corruptibles más que anticorruptibles. Entonces, todo aquello nos demuestra que hay acciones que debe dar el Estado ecuatoriano en su conjunto para fortalecer la institucionalidad, porque la institucionalidad es la que a su vez nos garantiza niveles adecuados de democracia. De lo contrario, estaremos expuestos a estas presiones de grupos de poder, a estos grupos fácticos que normalmente lo que buscan es sus intereses particulares, y peor aún, estaremos expuestos a las graves afectaciones que produce el crimen organizado en sus diversas modalidades, desde el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, el sicariato, los delitos financieros, porque aquí, como usted bien lo dice, y permítame ser tan claro, en Guayaquil todo mundo sabe de dónde vienen los recursos del de al lado, pero prefieren desatenderse y codearse en los clubes privados y pasearse por los lugares más finos de Guayaquil, sabiendo de dónde vienen esos recursos. Así de claro. Coronel, ¿cuál es la situación actual de los policías en cuanto a lo que a ellos tienen derecho? Por ejemplo, ¿tienen algún seguro de vida, de salud, los miembros de la policía? Así es, el personal en servicio activo que lastimosamente fallece en actos de servicio y que anualmente llegan a ser 80 o 90 de nuestros compañeros, tienen un seguro de vida que en la actualidad supera los $51,000. Esto reciben sus familiares, es que ellos hayan voluntariamente en una plica policial, en un documento, dejado testificado a quienes entregarlo. Adicionalmente, reciben sus familiares también la
pensión de Montepío, que tiene una graduación proporcional dependiendo de los años de servicio. El personal que fallece en servicio pasivo y que optó por mantenerse en un seguro de vida potestativo, sus familiares reciben alrededor de $11,800. En ambos casos, tanto en servicio activo como pasivo, nosotros tenemos que cancelarles un aproximado de $1,500 por gastos funerarios y $3,000 como una indemnización de mortorio. Esas son las prestaciones que el ISPOR le da a su personal en servicio activo y servicio pasivo en rasgos generales. Hay dos temas fundamentales también, coronel, porque observamos ahora que miles de jóvenes, ante obviamente el porcentaje enorme de juventud desempleada que hay en el Ecuador, optan por involucrarse en las filas de la policía, ¿no? Ahí vemos larguísimas colas de jóvenes que aspiran a ingresar a la institución. Eso crea compromisos al interno de la institución para preservar, capacitar y, lógicamente, impartir valores en la parte de educación. En la parte de salud, coronel, a los que ya están en actividad, vemos que durante estos días, peor en estos meses que ha recrudecido la lucha contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico, vemos que es mucho más agresiva la forma como se enfrenta a la policía y lógicamente hay bandas que los reciben a bala, les tiran granadas dentro de los locales, muchos salen heridos, algunos con problemas hasta de mutilación, etcétera. Eso obliga a que el ISPOR, la institución que es la Seguridad Social, pueda plantear un mejor servicio de atención hospitalario, de salud, y también emergencias para recibir inmediatamente a policías que son heridos en momentos en que diariamente los periodistas leemos información de que han sido agredidos o heridos, inclusive cuando están de civiles, fuera de sus casas, son atacados y asesinados, algunos u otros resultan heridos o sus familiares heridos. Ese sistema, ¿cómo lo está fortaleciendo el ISPOR para precautelar la salud, la educación de los policías? En la actualidad, el estado del subsistema de salud policial es sumamente precario porque nuestras unidades médicas de la Policía Nacional han sido desatendidas por varios años. En el 2001, yo le comentaba, éramos 16,000 policías activos, 4,000 pasivos y una población cercana a los 50,000 en total, que se atendían en 2 hospitales y una treintena de centros médicos. Luego, del 2001 al 2004, ingresaron 16,000 policías, es decir, se duplicó el pie de fuerza de la institución, pero no se mejoró la capacidad hospitalaria. Y lo mismo volvió a ocurrir del 2011 al 2014, cuando pasamos de ser 32,000 policías activos a los actuales 51,000. En virtud de eso, ante el anuncio público del ingreso de los próximos años de casi 30,000 policías, nosotros hemos cursado las inquietudes necesarias al nivel político para que se comprenda que no es solo cuestión de ingresar el personal en servicio activo, sino que se debe prever los procesos de apoyo, es decir, alojamiento, equipamiento, vestuario y algo que es fundamental, salud. Consideramos que es oportuno ya la construcción de 3 hospitales para la Policía Nacional. Uno en el sector sur del país, que podría su financiamiento provenir de un descuento indebido que se hizo en el año 2011 y 2012 de $52 millones de las cuentas de la Dirección Salud cuando eran recursos del ISPOR. Es decir, que se nos devuelve esos $52 millones a través de la construcción de un hospital básico en el sur del país. Otro hospital básico debería construirse en la zona central del país porque de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar proviene gran número de policías. Ahí estamos hablando de 2 hospitales básicos que además integrarían la red integral de salud. Son públicos. Y finalmente un nuevo hospital de especialidades en la capital de la República, muy moderno, porque sucede lo que usted acaba de manifestar. El nivel de violencia, el nivel de agresividad de la delincuencia organizada ha crecido, se ha incrementado. Normalmente vemos a compañeros que son mutilados, que son atacados con munición de fusil, que causa graves daños, si no fallecen inclusive. Entonces, estos necesitan tratamientos especializados, oportunos y emergentes en unidades de alta vanguardia en lo que es capacidades médicas. Así que yo considero que estamos a tiempo para tener la previsión suficiente para que se construya y se robustezca el subsistema de salud policial y así ofrecerle mejor atención a nuestros asegurados. En el interín, ¿qué estamos haciendo? Firmamos los convenios con estos hospitales y clínicas privadas para poder derivar a nuestros compañeros en la latitud nacional a diferentes lugares, ¿no? Y también estamos por implementar casi $16 millones en repotenciar nuestros centros de salud. Es decir, como usted puede apreciar, tenemos acciones realizadas
al corto, al mediano y a largo plazo. Coronel, una última inquietud de mi parte. En estos momentos en la Asamblea Nacional se dio paso a la ley del uso progresivo de la fuerza, no se tomó en cuenta las recomendaciones del primer mandatario, realmente hay mucha polémica en relación a esta ley, muchos criterios divididos, pero me gustaría escuchar su opinión respecto porque se trata de darle más como decir, más argumentos o más garantías a la policía para que pueda enfrentar a la delincuencia. ¿Cuál es su criterio respecto a esta ley? Muy lamentable lo acontecido en la Asamblea Nacional, donde de 21 objeciones planteadas por el Ejecutivo únicamente se recogió una y 20 fueron desechadas. Debe comprenderse, y lastimosamente ese es el nivel de madurez de nuestra clase política, que no le están haciendo un favor al gobierno de turno. Se trataba de dotarle de un cuerpo normativo al Estado en su conjunto, no para enfrentar a la delincuencia común, sino a la delincuencia organizada. Lastimosamente, como dice el señor ministro Interior, Miguel Patricio Carrillo, a la policía le exigimos más, pero dándole menos. Entonces, no le damos ni siquiera esta cobertura jurídica mínima de contar con una ley de uso progresivo y proporcional de la fuerza. No se comprende a veces que esto va evolucionando en el tiempo, que ya deberíamos haber tratado el caso de los actores no estatales violadores de derechos humanos, como lo que acabamos de vivir en los sucesos de octubre del 2019 y de junio del 2022. Prefieren mantener el estigma de que las fuerzas del orden son represoras, son atentatorias a derechos humanos, pero me pregunto ¿de quién? De quienes atentan a la seguridad del resto de personas. Entonces, se llega a los extremos de indicar que en alteraciones graves del orden público no se pueda recurrir al uso de canes y de caballares, que son implementos animales que nos sirven para contener la reacción violenta de los agresores. Entonces, imagínense la barbaridad. ¿Qué quieren? Que vayan en las próximas manifestaciones los policías con una rosita hacia los manifestantes violentos, porque no se trata de las manifestaciones pacíficas, esas son acompañadas por la Policía Nacional. El problema es cuando dentro de esas manifestaciones pacíficas vienen estos grupos de agitadores y las convierten en manifestaciones violentas. Si eso no se controla a tiempo, puede llegar a niveles de anarquía donde son perjudicados todos. Lo que no miden a veces los que toman la decisión es que ojalá no lleguen luego a atentar a sus empresas, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo, porque cuando ya le toca a uno en carne propia es cuando recién se percata que cometió un error. Lastimosamente, quien sale robustecido de esto es el crimen organizado, ese que tiene los suficientes recursos para contratar a los mejores abogados, para corromper a policías, a militares, a jueces, a fiscales, y creo yo, incluso a políticos, para que salgan normas de esta magnitud que terminan siendo una camisa de fuerza y que, como le digo, de manera folclórica, creo que parece que algunos aspiran que en las próximas manifestaciones violentas la Policía Nacional vaya con una florcita y le entregue una rosa al manifestante que está quemando un edificio público. Coronel, muchas gracias. Ha sido el coronel de la Policía de Estado Mayor, Renato González, director del ISPOL. Muy agradable siempre conversar con usted porque como vocero calificado de la institución nos permite orientar de mejor manera a la ciudadanía. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, Lorena, y a todos que nos escuchan. Un gran día. Buenos días. Buenos días. 8:57 con esto y un bizcocho. Hemos llegado a la parte final, amigos oyentes. No sin antes agradecerles por la sintonía. Recuerden que viene un feriado, hay que cuidarse, hay que andar pilas, como dice el pueblo, usar mascarilla. Cuidado las también. damas, los carros por el apuro que salen de los moles y se embarcan en cualquier carro. Siempre deben de tener un auto que las movilice de confianza. Si tengan que esperar un poquito en el interior del centro comercial, es preferible hacerlo para evitar lo que lamentablemente se dio con esta doctora. Sí, terrible, escalofriante. Cuando vayan a los cajeros automáticos, por favor tengan mucho cuidado, sí. ¿Quién va atrás de ustedes? Algún familiar siempre. Y cuando pongan su tarjeta, cuidado, algún acomedido
yo le ayudo porque es de la tercera edad, le cambia la tarjeta o le pone un aparato ahí para Así copiarle es, la y cuando clave. vayan a retirar altas sumas de dinero, por favor pidan resguardo policial. Amigos, con esto nos despedimos, amigos oyentes, nos despedimos. Será hasta el próximo día lunes. Disfruten del feriado, pero siempre manteniendo la cautela y también estando muy pilas, como dice el pueblo. Y escuchen Radio Cuantena, 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Hasta el próximo lunes. Esto fue Buenos Días País, con toda la información de última hora por Ecuantena 1030 AM. Hasta nuestro próximo encuentro.